¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas tardes. Una vez más nos vemos aquí. Doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Este es el segundo estudio bíblico que vamos a tener. Se interrumpió hace 8 días solamente por celebrarlo del Día del Padre, pero continuamos una vez más. Ahora sí nos vamos a meter de lleno a escudriñar las doctrinas de la gracia, hermanos. Para esta ocasión, el título es La soberanía absoluta de Dios. La soberanía absoluta de Dios. Estudio bíblico del día 28 de junio de 2020 a las 6 de la tarde. Nuestro texto se encuentra, el texto bíblico, en Hebreos 6, del 17 al 19, que dice de esta manera: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos por segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre Celestial, Dios amado, venimos ante ti en esta hora para darte las gracias por la oportunidad, Señor, de poder meditar en tu santa ley, en tu santa palabra, que sea de edificación para nuestra vida, de fortaleza, de paz, de consuelo, Señor, esta tarde. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Así pues, mis hermanos, ¿qué es la soberanía? La soberanía de Dios es la única base legítima para una fe sólida, hermanos. Es tan básica a la cristiandad bíblica que sin ella nuestra fe no merece llamarse cristiana. Es bien importante esta enseñanza. Consiste en que toda la realidad es producto de los decretos divinos hechos antes de la creación del mundo. La realidad es todas las cosas, todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Todo esto es producto de los decretos divinos hechos antes de la creación del mundo. Esto quiere decir que Dios está en control de todo lo que pasa, sea bueno o también sea malo. Esto no quiere decir que Dios sea la causa de la maldad, ni que sea autor del pecado, ni que se goce en los sufrimientos de sus criaturas, sino que todo lo que pasa forma parte de un gran plan que resultará inevitablemente en su gloria. En primer lugar, solo un Dios soberano puede garantizar sus promesas. Si no controla todo, no podemos confiar en Él para la salvación, porque podría existir algo que le impidiera salvarnos, y entonces eso no sonaría lógico, no es lógico. En segundo lugar, si Dios no fuera soberano, sería imposible saber si Dios está enseñándonos algo en los eventos de la vida o es mera casualidad todo. En tercer lugar, la soberanía de Dios es la única base para darle gloria. Si no es así, ¿por qué vamos a darle gloria entonces a Él toda la gloria? Si Él no es soberano, si Él no controla todo, si Él no está dominando todas las cosas. Y en cuarto lugar, la soberanía de Dios es la única base para la oración. ¿Para qué orar si Dios no está en control de todo? Le podemos estar pidiendo algo que Él no puede hacer. Entonces, ¿cómo podemos estar confiando? La palabra soberano, hermanos, no puede ser limitada. Es imposible que Dios sea un poco soberano o que sea el 90% soberano. No se puede decir, Dios es soberano, pero al añadir la palabra pero, confesamos que no creemos que Dios sea soberano.
Esta enseñanza, hermanos, tiene 4 bases, 4 fundamentos bíblicos para creer en la soberanía de Dios. Estos, según un orden lógico, son de esta manera. En primer lugar, número 1, la voluntad, los tributos divinos de omnisciencia y omnipotencia. 2, la voluntad inmutable de Dios. 3, la realidad es producto de los decretos divinos. 4, Dios es dueño de todo y por lo tanto controla todo. ¿De acuerdo? Vamos a meditar en estas 4 cosas, hermanos. Primero, el primer fundamento son los atributos divinos de omnisciencia y omnipotencia. ¿De acuerdo? Bien, primero, la Biblia enseña que Dios es omnisciente. Esta palabra significa saber todo. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos en Hechos 15:18. Él es omnipotente. Esto quiere decir que Él es todopoderoso. Así nos cuenta también la Biblia, que dice: porque el Señor nuestro Dios reina. Él, nuestro Dios todopoderoso, reina. Una negación de la soberanía de Dios equivale a la anulación de uno de estos atributos divinos. Por ejemplo, supongamos que algo que Dios no hubiera ordenado sucediera. Tendría que ser por una de estas 2 razones: que Él no sabía que sucedería, o porque le falta poder para impedirlo. En el primer caso, no sería omnisciente, no sabría que sucedería. En el segundo caso, no sería omnipotente, porque no puede detenerlo. La existencia de estos 2 atributos en Dios confirma la imposibilidad de que algo pase sin el permiso divino. En segundo lugar, el segundo fundamento es la inmutabilidad. La palabra inmutabilidad significa que nunca cambia. Tiene también la idea de irresistible. Se encuentra esta palabra en Hebreos 6, que ya leímos. Para entender este concepto hay que distinguir entre 2 aspectos de la voluntad divina. El primer aspecto se llama su voluntad de mandamientos, y en segundo lugar, su voluntad de propósito. Así tenemos los dos aspectos. Dios expresó su voluntad en forma de edictos morales, tales como los 10 mandamientos. Dios permite que los hombres transgredan estas leyes y al hacerlo pecan. Pero cuando Dios declara que Él va a cumplir algún propósito, no permite que nadie lo invalide ni que le impidan cumplir con ese propósito. Un ejemplo: supongamos que Dios dijera: ¿ven ustedes ese árbol? Yo ordeno que nadie lo corte. Está diciendo: yo ordeno que nadie lo corte. Es un mandato. Entonces, esto sería su mandamiento divino. Es una expresión de su voluntad de mandamientos. ¿Permitiría Dios que alguien corte ese árbol? Sí, porque Dios permite que sus mandamientos sean quebrantados, sean transgredidos. Pero supongamos que Dios dijera: mi propósito soberano es que este árbol nunca sea cortado. La pregunta es: ¿permitiría Dios que alguien corte ese árbol? No existe en la tierra fuerza suficiente, ni hombre, ni diablo, para que corte ese árbol. Dios lo impediría. Si no fuera por su voluntad de mandamiento, al hombre no le sería permitido pecar. Si no fuera por su voluntad de propósito, no tendríamos confianza de que Dios pueda cumplir con sus promesas.
Si no se comprenden estos dos aspectos de la voluntad de Dios, nos enfrentamos a un desastre teológico, hermanos. Así, su voluntad de mandamientos es resistible y también es mutable, cambiante. No solo que Dios permite que sus mandamientos sean transgredidos, sino que también Él mismo abroga a veces estos mismos edictos. Las leyes ceremoniales, por ejemplo, ya no están en vigor. Por ejemplo, tendrían que traer un corderito y sacrificarlo para el perdón de los pecados. Ese era el mandamiento, pero ya no sucede, ya no está así. Ahora ha cambiado todo. Pero su voluntad de propósito, eso sí, es irresistible y es inmutable. Por ejemplo, nadie puede impedir que Dios cumpla con sus designios ni persuadirlo para cambiarlos. Son propósitos eternos. Este es el ejemplo. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice allá en Isaías 46:10. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, tengamos un fortísimo consuelo. Hebreos 6:17-18. Otros textos enfatizan la palabra propósitos para comunicar el mismo concepto. Por ejemplo, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así dice Efesios capítulo 1, versículo 11. Muchos textos hablan de la voluntad de Dios de una manera tan clara que no dejan duda del concepto de inmutabilidad. Por ejemplo, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Así menciona Daniel 4:35. Otro texto es, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién le impedirá? ¿Quién lo impedirá? Y su mano extendida. ¿Y quién lo hará retroceder? Isaías 14:27. Es por medio de la inmutabilidad de los propósitos divinos que se ve más claramente la soberanía de Dios, queridos hermanos. Él no podría cumplir con sus promesas si permitiera que cambiase su voluntad de propósito. Sin la inmutabilidad no podríamos tener ninguna seguridad de la salvación. Tercer fundamento: los decretos divinos. La palabra dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Salmo 33:9. Este tercer fundamento de la soberanía de Dios contesta a la pregunta ¿de dónde proviene la realidad? Según la Biblia, toda la realidad, todo lo que hay, todo lo que vemos, todo lo que está, todo lo que es producto de los decretos divinos hechos antes de la fundación del mundo. Dice el pasaje, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, en Hebreos 11:3. Este versículo puede ser traducido así, como por la fe entendemos que fueron establecidas las épocas. Es decir, que los eventos históricos, buenos o malos, se han desarrollado por la voluntad de Dios. Esto incluye tanto los eventos más importantes como los más insignificantes. Soberanía, causa, eventos. E igual a Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Esta afirmación es terminante, hermanos. Todas las cosas deben su existencia a la voluntad de Dios. A menudo en los evangelios leemos,
Esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Esta frase no dice que el profeta simplemente habló del evento. Dice que el evento aconteció a fin de cumplir con los decretos de las Escrituras. Normalmente las personas involucradas en cumplir estas profecías no tenían conciencia de que estaban cumpliendo un decreto divino. Así el rey Ciro, así con Nabucodonosor, así con Pilato, ¿verdad? Herodes y Poncio Pilato, los judíos. Dice que estaba pasando todo esto. En esto se ve el principio básico de la soberanía de Dios. La realidad es producto de la voluntad de Dios. Una profecía es simplemente una declaración de esa voluntad. La realidad sigue a lo que Dios manda. Por ello, ciertas profecías causan los eventos profetizados. Y no es simplemente que la profecía pronostica el evento, no, esto ya está dado allá atrás. Ejemplo, Jesús mandó a sus discípulos a buscar cierto asno que estaba atado en una aldea. Seguramente los dueños no sabían que la profecía de Zacarías respecto a la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, esto no lo sabían. Todo el incidente tiene las marcas de la soberanía de Dios en el sentido de que la profecía era más que una simple predicción. Veámoslo de esa manera. Ya estaba dicho que así tenía que ser. Entonces, cuando Jesús manda a sus discípulos para traer aquel asno que estaba atado, ya estaba dicho allá con Zacarías, pero los hombres que estaban allí preguntaron: ¿y qué van a hacer? Era un designio divino. Mateo 21, del 1 al 4, dice que los soldados romanos se repartieron los vestidos de Jesús. Y así estaba también en la profecía, para cumplir lo dicho por el profeta. Pero no tenían conciencia de haber cumplido las Escrituras, ya que eran paganos. ¿Qué van a estar sabiendo ellos? Sin embargo, se estaba realizando algo que estaba escrito. Era una profecía. Es lo que está sucediendo allá. Interpretar la palabra presciencia en términos de una mera observación divina pasiva es una definición deficiente. Dios no conoce las cosas porque ve el futuro. Él las conoce porque Él las estableció. ¿Quién creó el tiempo? ¿Lo creó Dios? ¿O es el tiempo algo que Dios descubrió por casualidad en el transcurso de la eternidad? ¿Dios habrá descubierto el tiempo? ¿O Él lo creó? Si Dios creó todo, también creó el tiempo. Y si es creador del tiempo, también es creador de los eventos que suceden en el tiempo. Si negamos esta afirmación que Dios creó el universo sin ningún propósito, o sin saber lo que estaba creando, mira dónde nos metemos. Dios no sabe nada, Dios no puede nada. La única opción que queda es el concepto de los decretos soberanos. Dios conoce el futuro porque la realidad es producto de su voluntad. El futuro no es algo que Dios prevé, que Dios vea. Es algo que Él crea. Presciencia de Dios es simplemente su propio entendimiento de sus propósitos que ningún poder puede alterar. Voy a mencionar 4 fundamentos. Primero, es el cuarto fundamento. Dios es dueño de todo. En un estudio bíblico, una señorita preguntó: Pastor, ¿quién es dueño de la tierra, Dios o Satanás? Con todo lo que pasa aquí, uno diría, pues el diablo. ¿Qué dicen las Escrituras? Para que sepas que de Jehová es la tierra, dice Éxodo 9:29b.
También menciona, porque mía es toda la tierra, dice Éxodo 19:5b. Otro pasaje, he aquí de Jehová son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Deuteronomio 10:14. Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice en Job 41:11. Tuya es la gloria, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Primero de Crónicas 29:11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Salmo 89:11. En la caída de Adán, Dios no perdió nada. El único perdedor fue Adán. Miremos con más detalle algunas categorías de la realidad que Dios controla. Luego entonces, mire hermanos, vamos a hacerle de esta forma. He dividido este estudio en dos partes porque nos llevaríamos un buen. Nos vamos a quedar hasta aquí. Para la próxima semana voy a mencionar estas dos categorías, estas categorías y detalles que hablan acerca de la soberanía de Dios. Aquí nos vamos a quedar. Que el Señor les bendiga, hermanos.